Tu lado oscuro está bloqueando tu propósito, y no lo estás viendo. Carl Jung. Hay una sensación que no siempre sabes explicar, pero que está ahí. No es algo que puedas señalar con claridad. No es un problema específico, ni una situación concreta. Es más bien una incomodidad constante, una especie de ruido de fondo que no desaparece, aunque intentes ignorarlo. Es esa sensación de estar viviendo, pero no del todo conectado con tu propia vida, como si hicieras lo que se supone que tienes que hacer. Tomas decisiones, avanzas, te adaptas, pero en el fondo, algo no termina de encajar, algo no se siente completamente tuyo, y al principio no le das mucha importancia. Piensas que es una fase, que es cansancio, que necesitas más claridad, más disciplina, más enfoque. Entonces intentas mejorar. Intentas organizarte, entenderte, hacer las cosas bien. Pero hay algo extraño en todo esto, porque aunque lo intentas, hay momentos en los que vuelves exactamente al mismo lugar. Repites decisiones que ya habías cuestionado. Vuelves a dinámicas que sabes que no te hacen bien. Sientes emociones que creías haber superado. Y eso empieza a generar una pregunta incómoda. Una pregunta que no siempre dices en voz alta, pero que aparece cada vez con más fuerza dentro de ti. ¿Por qué sigo sintiéndome así, si ya hice todo lo que tenía que hacer? Porque sí, haces lo correcto. Piensas lo correcto. Dices lo correcto. Intentas convertirte en una mejor versión de ti. Pero hay algo dentro de ti que no está alineado con eso. Algo que no sigue la misma dirección. Algo que, en silencio, parece empujarte hacia los mismos lugares de siempre. Y ese es el punto que casi nadie quiere ver. Porque es mucho más fácil pensar que el problema está afuera, en las circunstancias, en el momento de tu vida, en las personas que te rodean, en lo que aún no has logrado. Pero cuando empiezas a observar con más honestidad, te das cuenta de algo distinto. Te das cuenta de que, incluso cuando las cosas cambian afuera, hay patrones que se mantienen dentro, que incluso cuando intentas hacer algo diferente, hay una parte de ti que reacciona igual. Y eso no es casualidad, no es falta de inteligencia, no es falta de esfuerzo, no es que no puedas cambiar, es que hay una parte de ti que no estás viendo, una parte que no encaja con la imagen que tienes de ti mismo, una parte que no quieres reconocer. Una parte que aprendiste a dejar de lado, porque no era cómoda, porque no era aceptable, porque no era fácil de integrar. Y con el tiempo, dejaste de mirarla por completo. Pero el hecho de que no la mires, no significa que no esté ahí. Sigue presente, sigue influyendo en lo que eliges, en cómo reaccionas, en las decisiones que tomas sin darte cuenta. Sigue moviendo tu vida, desde un lugar que no estás observando. Y mientras no la veas, vas a seguir sintiendo que algo no encaja, que hay una desconexión que no sabes explicar, que hay una parte de tu vida que no responde, por más que lo intentes. Pero aquí es donde todo empieza a cambiar. Porque esa parte que estás evitando no es el problema, es la clave, no para convertirte en alguien distinto, sino para entender por primera vez por qué has vivido como has vivido, por qué repites lo que repites, y por qué, a pesar de todo lo que has intentado, aún no sientes que estás donde deberías estar. Porque tal vez el problema nunca fue que no tenías propósito. Tal vez siempre estuvo ahí, solo que en el único lugar donde nunca quisiste mirar. La mayoría de las personas cree que se conoce a sí misma, y no es una creencia superficial, es algo que realmente sienten. Saben lo que les gusta, lo que no les gusta, cómo reaccionan en ciertas situaciones, qué tipo de personas prefieren, qué decisiones suelen tomar. Incluso pueden nombrar sus defectos, decir que son impacientes, que a veces dudan demasiado, que les cuesta soltar ciertas cosas, y con eso construyen una sensación de claridad, como si ya supieran quiénes son, pero hay algo que no están viendo, porque esa versión de ti que conoces
no es toda tu realidad. Es solo la parte de ti que ha sido aceptada, la parte que ha sido validada, la parte que aprendiste a mostrar porque no generaba conflicto. Es la parte que encaja, la que funciona en el mundo, la que no incomoda demasiado, la que puede ser sostenida sin poner en riesgo la imagen que tienes de ti mismo. Pero eso no es todo lo que eres, porque desde muy temprano, sin darte cuenta, empezaste a hacer algo muy específico. Empezaste a seleccionar qué partes de ti eran seguras y cuáles no. Tal vez hubo momentos en los que mostrar enojo no fue bien recibido. Momentos en los que sentir demasiado fue visto como debilidad. Momentos en los que ciertos deseos no encajaban con lo que se esperaba de ti. Y poco a poco fuiste ajustándote. Aprendiste a mostrar solo una parte de ti, a controlar lo que podía incomodar, a suavizar lo que podía ser rechazado, a esconder lo que no encajaba. No porque quisieras dejar de ser tú, sino porque querías ser aceptado. Y eso tiene un costo, porque todo lo que dejaste fuera no desapareció. Siguió ahí, solo que dejó de ser visible para ti, y con el tiempo te acostumbraste tanto a esa versión filtrada que empezaste a creer que eso eras tú por completo. Pero no lo eres, porque hay momentos en los que reaccionas de formas que no entiendes, momentos en los que sientes algo que no encaja con la imagen que tienes de ti, momentos en los que haces exactamente lo contrario de lo que dices que quieres. Y ahí aparece la confusión, porque intentas explicarte desde la parte que conoces, pero lo que está actuando viene de una parte que no estás viendo. Es como intentar entender una historia leyendo solo la mitad de las páginas. Siempre va a haber algo que no cierra. Por eso a veces sientes que haces lo correcto, pero no obtienes lo que esperas. Tomas decisiones lógicas, pero terminas en lugares que no entiendes. Intentas cambiar, pero hay algo dentro de ti que no responde. Y no es falta de capacidad, no es que no puedas, es que no estás viendo todo, porque no puedes transformar algo que no reconoces como parte de ti. Y mientras sigas construyendo tu vida solo desde la parte aceptable de quién eres, siempre va a haber algo dentro de ti empujando en otra dirección, en silencio, sin que lo notes al principio, pero con consecuencias reales, hasta que empiezas a darte cuenta de algo que incomoda, pero también libera. No te conoces tanto como crees, y lo que no estás viendo no es irrelevante. Es exactamente lo que está influyendo más de lo que imaginas. Hay una parte de ti que no desapareció, solo aprendió a esconderse. No fue una decisión consciente. No te sentaste a pensar qué partes ibas a ocultar y cuáles ibas a mostrar. Fue algo mucho más sutil, mucho más silencioso. Ocurrió poco a poco, en momentos específicos, en experiencias que te marcaron, en reacciones que no esperabas. Tal vez fue cuando expresaste algo y no fue bien recibido, cuando mostraste una emoción y alguien la invalidó, cuando sentiste algo que no encajaba con lo que se esperaba de ti, y sin darte cuenta, empezaste a ajustarte, a mostrar solo lo que era seguro, a guardar lo que podía incomodar, a construir una versión de ti que encajara mejor con el entorno, no porque quisieras dejar de ser tú, sino porque querías evitar el rechazo. Pero todo lo que dejaste fuera no desapareció, se quedó contigo, siguió existiendo, incluso cuando dejaste de prestarle atención. Siguió presente, incluso cuando aprendiste a ignorarlo. Siguió formando parte de ti, aunque ya no lo reconocieras como tal. Y con el tiempo, ocurrió algo aún más profundo. Te acostumbraste tanto a esa versión filtrada de ti mismo, que empezaste a creer que eso era todo lo que eras, que esa era tu identidad completa, pero no lo es, porque hay pensamientos que aparecen sin aviso, emociones que no sabes de dónde vienen, reacciones que no coinciden con la imagen que tienes de ti, y cuando eso pasa, intentas explicarlo desde lo que conoces, pero no encaja, porque hay algo actuando desde un lugar que no estás viendo. Esa parte que escondiste no está inactiva, no está dormida,
Está influyendo en lo que eliges, en lo que evitas, en lo que repites. A veces aparece como una incomodidad que no sabes explicar, como una sensación de tensión interna que no tiene una causa clara, como una reacción desproporcionada ante algo que, en teoría, no debería afectarte tanto. Y entonces intentas controlarlo, intentas ser más racional, más equilibrado, más correcto. Pero no funciona, porque no puedes controlar algo que no estás dispuesto a mirar. Esa parte no quiere desaparecer, no está ahí para sabotearte, ni para complicarte la vida. Está ahí porque es parte de ti, porque contiene cosas que no fueron entendidas, cosas que no fueron expresadas, cosas que no tuvieron espacio en su momento. Y mientras no las reconozcas, van a seguir encontrando formas de manifestarse, de forma indirecta, de forma inesperada, pero constante. Y cuanto más intentes sostener una versión incompleta de ti, más vas a sentir que algo no encaja, que algo no fluye, que algo está fuera de lugar. Porque no se trata de convertirte en alguien mejor, se trata de dejar de dividirte, porque mientras una parte de ti intenta avanzar y otra parte queda atrás, ignorada, negada, siempre va a haber una tensión interna que no se resuelve hasta que entiendas algo esencial. Lo que escondes no es el problema, es una parte de ti que está esperando ser vista. Hay algo que empieza a volverse evidente cuando te detienes un poco más de lo habitual, cuando dejas de correr, de distraerte, de llenar cada espacio con ruido. Empiezas a notar patrones, no de forma inmediata, no como una revelación clara, sino como pequeñas repeticiones que antes pasaban desapercibidas. Reacciones que se parecen entre sí, decisiones que, aunque parecen distintas en la superficie, terminan llevándote al mismo lugar. Y lo más incómodo de todo es que empiezas a sospechar que no es casualidad, que no es solo mala suerte, que no es solo el contexto, que no es solo lo que te tocó vivir. Hay algo más, algo que se repite contigo, y en ese punto muchas personas hacen algo muy específico. Miran hacia afuera, buscan explicaciones en los demás, en cómo actúan, en lo que dicen, en lo que hacen mal. Empiezan a observar con más atención todo lo que les molesta, todo lo que les incomoda, todo lo que genera una reacción emocional más fuerte. Y ahí aparece algo interesante. No todo el mundo te afecta igual. Hay personas que pasan por tu vida sin dejar rastro. Personas que incluso pueden tener comportamientos cuestionables, pero no generan en ti una reacción intensa. Y luego están esas otras, las que, sin hacer algo extraordinario, despiertan en ti una incomodidad inmediata, una irritación que aparece rápido, una sensación difícil de ignorar. Tal vez es su forma de hablar, su actitud, su manera de actuar sin filtro, o incluso la forma en que parecen no preocuparse por cosas que a ti te afectan profundamente. Y lo que sientes no es leve, es una reacción que te mueve, que te saca de tu centro, que te hace juzgar con más fuerza, que te hace pensar, yo no soy así. Pero ahí es donde empieza algo que casi nadie quiere aceptar. Esa intensidad no viene solo de la otra persona, viene de ti. Porque lo que más te molesta en otros, muchas veces toca algo que también existe dentro de ti, algo que no has reconocido, algo que no has aceptado, algo que, en algún momento, aprendiste a rechazar, y cuando lo ves reflejado afuera, se activa, no porque sea ajeno, sino porque es familiar. Pero como no lo identificas como parte de ti, lo proyectas, lo colocas fuera, lo criticas, lo señalas, y así evitas mirar hacia adentro. Por eso hay personas que parecen tocar algo muy profundo en ti, aunque no puedas explicarlo con claridad. No es que tengan más poder, es que están reflejando algo que tú aún no has integrado. Tal vez te molesta a alguien que es egoísta, porque nunca te permitiste priorizarte. Tal vez te irrita a alguien que habla con seguridad, porque hay una parte de ti que también quiere expresarse, pero ha sido contenida durante demasiado tiempo.
Tal vez juzgas la debilidad en otros, porque aprendiste que mostrar la tuya no era seguro. Y cuanto más fuerte es la reacción, más cerca estás de algo importante, algo que no has querido ver, porque no reaccionas con tanta intensidad a lo que no te toca. Reaccionas a lo que resuena, a lo que, de alguna forma, también vive en ti, pero aún no ha sido reconocido. Y mientras sigas viendo eso como algo completamente externo, vas a seguir perdiendo una de las formas más claras de entenderte. Porque el mundo no solo es algo que observas, también es un espejo. Un espejo que, en ciertos momentos, te muestra partes de ti que aún no estás listo para aceptar. Y aun cuando empiezas a ver todo esto, aun cuando algo dentro de ti reconoce que hay más de lo que parecía al principio, no siempre te quedas ahí, no siempre profundizas, porque hay algo dentro de ti que, en cuanto te acercas demasiado, te hace retroceder. No de forma evidente, no como una decisión consciente, sino de una forma mucho más sutil. Te distraes, vuelves a lo de siempre, a las mismas rutinas, a los mismos pensamientos que ya conoces. Te dices que no es tan importante, que ya entendiste suficiente, que no necesitas ir más lejos, pero en el fondo, sabes que no es verdad, porque hay momentos en los que lo sientes con claridad, momentos en los que te observas reaccionando y sabes que hay algo detrás, momentos en los que te das cuenta de que lo que estás haciendo no está completamente alineado contigo, pero aún así continúas. Y eso no es falta de inteligencia, es evitación. Una evitación que no siempre se siente como evitación, porque está disfrazada de normalidad. Sigues adelante, sigues funcionando, sigues cumpliendo, y desde afuera, todo parece estar bien. Pero dentro, hay una tensión, una sensación de que algo no está resuelto, de que hay algo que no estás mirando del todo, y esa sensación no desaparece. Puede volverse más silenciosa, puede pasar a un segundo plano, pero sigue ahí, porque hay una parte de ti que ya empezó a darse cuenta y no puede volver a no saber. Pero aún así, evitas mirar completamente, porque mirar de verdad implica algo, implica cuestionar la imagen que tienes de ti mismo, implica reconocer cosas que no encajan con lo que creías ser, implica aceptar que hay partes de ti que no son cómodas, que no son coherentes, que no son fáciles de integrar. Y eso incomoda, porque todos construimos una identidad, una historia sobre quiénes somos, sobre cómo actuamos, sobre lo que representamos. Y mirar más profundo pone esa historia en riesgo, porque no todo lo que encuentras encaja ahí. Hay contradicciones, hay impulsos que no entiendes, hay emociones que preferirías no tener, y entonces haces lo que parece más seguro. Sigues adelante sin profundizar demasiado. Te enfocas en lo externo, en lo práctico, en lo inmediato, y así logras mantener cierta estabilidad. Pero hay un precio, porque lo que evitas mirar no se detiene, no desaparece por sí solo. No se queda quieto esperando el momento perfecto. Sigue influyendo en las decisiones que tomas sin darte cuenta, en los caminos que eliges, en los patrones que repites una y otra vez, y cuanto más lo ignoras, más difícil se vuelve reconocerlo, más invisible, más automático, más integrado en tu forma de vivir, sin que lo notes, hasta que, en algún punto, aparece una sensación que ya no puedes ignorar, la sensación de estar viviendo, pero no completamente alineado, como si una parte de ti avanzara, mientras otra se quedara atrás, como si estuvieras tomando decisiones, pero no del todo desde ti. Y ahí es donde muchas personas intentan hacer más esfuerzo, más control, más disciplina, pero no se trata de hacer más, se trata de ver, porque hay una diferencia enorme entre no saber y no querer saber, y tú, en algún nivel, ya empezaste a darte cuenta, solo que aún no te has detenido lo suficiente como para mirar de verdad. Hay algo que empieza a volverse imposible de ignorar cuando te detienes lo suficiente, cuando ya no puedes justificarte como antes, cuando ya no puedes seguir repitiendo sin cuestionar,
Empiezas a notar que hay partes de ti que no responden a tu control, partes que aparecen cuando menos lo esperas, que reaccionan antes de que puedas pensar, que toman decisiones por ti, y después te dejan tratando de entender qué pasó. Y ahí es donde muchas personas creen que el problema es falta de control, que necesitan ser más disciplinados, más racionales, más fuertes. Pero no es eso, porque el problema no es que no tengas control. El problema es que estás intentando controlar algo que nunca has reconocido como parte de ti, y lo que no reconoces, no puedes dirigirlo. Lo que rechazas, no desaparece. Se mueve en otro nivel, en un nivel donde no lo ves directamente, pero donde sigue influyendo en todo. Porque cuando decides que cierta parte de ti no debería existir, no la eliminas, la empujas hacia adentro, y desde ahí, sigue actuando. No de forma clara, no de forma consciente, sino de formas indirectas, pero constantes. Tal vez intentaste reprimir tu enojo para ser alguien más calmado, pero hay momentos en los que explotas sin entender por qué. Tal vez decidiste que no debías sentir envidia, y ahora esa sensación aparece como comparación constante, como incomodidad, como una sensación de insuficiencia que no sabes explicar. Tal vez aprendiste que descansar es perder el tiempo, y ahora vives agotado, sin energía, sin dirección, sin entender por qué nada te motiva como antes. Nada de eso es casualidad. Son partes de ti que fueron ignoradas durante demasiado tiempo. Y cuanto más tiempo pasan sin ser reconocidas, más fuerza toman. No porque quieran sabotearte, sino porque están intentando ser vistas. Porque contienen algo que no fue comprendido, algo que no fue expresado, algo que no tuvo espacio en su momento. Y al no tener ese espacio, buscan salir de cualquier forma, a través de reacciones que no entiendes, de decisiones que luego cuestionas, de patrones que se repiten incluso cuando ya sabes que no te hacen bien. Y eso genera una sensación muy específica, la de no confiar completamente en ti, la de sentir que hay algo dentro de ti que no está bajo tu control. Pero no es falta de control, es falta de integración, porque no puedes liderar algo que sigues tratando como un enemigo. No puedes tomar decisiones claras, si hay partes de ti que están actuando en otra dirección, y ahí es donde todo empieza a cambiar, no cuando intentas eliminar esas partes, no cuando intentas ser mejor, sino cuando empiezas a hacer algo distinto, cuando dejas de rechazarlas y empiezas a entenderlas, cuando dejas de verlas como errores y empiezas a verlas como señales, porque lo que antes parecía un problema, empieza a tener sentido. El enojo deja de ser solo una reacción negativa y empieza a mostrarte dónde necesitas poner límites. La envidia deja de ser algo que te avergüenza y empieza a señalar lo que realmente deseas, aunque nunca lo hayas admitido. La incomodidad deja de ser algo que debes evitar y empieza a convertirse en información. Y poco a poco, algo se reorganiza dentro de ti. Ya no estás luchando contra ti mismo. Ya no estás dividido entre lo que deberías ser y lo que realmente eres. Empiezas a integrar, a aceptar, a reconocer. Y en ese momento, algo cambia profundamente. Dejas de ser alguien que intenta controlarse todo el tiempo y empiezas a ser alguien que se entiende. Y cuando te entiendes, dejas de ser controlado por lo que antes rechazabas. Empiezas por primera vez a estar completo. Hay un momento en el que algo empieza a cambiar, pero no de la forma en que esperabas. No es una revelación repentina, no es una claridad absoluta, no es como si, de pronto, todo tuviera sentido. Es algo mucho más sutil. Empieza en la forma en que te observas, porque después de tanto tiempo intentando corregirte, controlarte, ajustarte, algo dentro de ti empieza a relajarse. No porque hayas resuelto todo, sino porque ya no estás intentando negar lo que sientes. Empiezas a mirar distinto. Ya no te observas solo para juzgarte, ya no te analizas solo para encontrar errores.
Ya no intentas encajar en una versión ideal de ti. Empiezas, poco a poco, a entenderte. Y eso cambia completamente la relación que tienes contigo mismo. Porque durante mucho tiempo, tu forma de avanzar estuvo basada en una idea muy específica: mejorar, eliminando lo que no te gusta de ti. Pero ahora algo se mueve. Empiezas a darte cuenta de que no se trata de eliminar, sino de integrar, de entender por qué sientes lo que sientes, de reconocer de dónde vienen tus reacciones, de aceptar que hay partes de ti que no son cómodas, pero que también tienen una función. Y cuando haces eso, algo deja de estar en conflicto. El enojo deja de ser algo que tienes que reprimir todo el tiempo, y empieza a mostrarte cuando algo no está bien para ti. La incomodidad deja de ser algo que tienes que evitar, y empieza a señalarte que hay algo que no está alineado con lo que realmente quieres. La envidia deja de ser algo que te avergüenza, y empieza a convertirse en una pista de lo que deseas, aunque nunca lo hayas reconocido abiertamente. Y poco a poco, lo que antes parecía caótico, empieza a tener sentido. No desaparece, pero deja de ser confuso, porque ahora lo ves. Y cuando lo ves, puedes elegir. Empiezas a notar cuando estás reaccionando desde una herida y cuando estás actuando desde algo más consciente. Empiezas a distinguir entre lo que es automático y lo que realmente quieres hacer. Y eso cambia la forma en que te mueves en tu vida, porque ya no estás reaccionando todo el tiempo. Empiezas a responder. Ya no estás intentando sostener una imagen. Empiezas a ser más honesto contigo mismo. Y esa honestidad trae algo que no depende de nada externo. Una sensación de coherencia, de estar más alineado. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás huyendo de ti. Y cuando dejas de huir, empiezas a ver con más claridad. Empiezas a notar qué cosas realmente te importan, qué decisiones tienen sentido para ti, qué caminos se sienten más reales. No como una idea que intentas sostener, sino como algo que sientes con más certeza. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque creen que el propósito es algo que aparece cuando lo entiendes todo. Pero no es así. El propósito no aparece cuando piensas más. Aparece cuando dejas de estar dividido, cuando ya no hay una parte de ti empujando en una dirección, mientras otra te arrastra hacia atrás. Porque solo cuando estás integrado, puedes moverte con claridad, y solo cuando te mueves con claridad, empiezas a construir una vida que se siente tuya. No perfecta, no resuelta, pero real, y eso cambia todo. Porque ya no estás intentando encontrar sentido, empiezas a vivirlo. Hay un punto en el que ya no puedes seguir quedándote en la comprensión. Puedes haber visto cosas profundas sobre ti, puedes haber reconocido patrones, entendido de dónde vienen, incluso haber sentido ese momento de claridad donde todo parece encajar. Pero si eso se queda solo dentro de ti, nada cambia realmente. Y aquí es donde aparece una de las trampas más silenciosas de todo este proceso. Creer que entender es suficiente. Creer que porque ahora lo ves, ya está resuelto. Creer que porque puedes explicarlo, ya no te afecta. Creer que porque eres consciente, automáticamente vas a actuar diferente. Pero no funciona así, porque puedes entender perfectamente por qué te comportas de cierta manera, y aún así seguir haciéndolo. Puedes ver con claridad lo que te está dañando, y aún así quedarte ahí. Puedes saber exactamente lo que necesitas cambiar, y aún así no moverte. Y eso crea una tensión distinta, más incómoda, porque ya no es confusión, es claridad, sin acción. Y cuando eso pasa, algo dentro de ti empieza a desgastarse. Porque sabes lo que te está frenando, sabes lo que no está alineado contigo, sabes qué decisiones estás evitando, pero no actúas. Y esa distancia entre lo que sabes y lo que haces empieza a doler, porque cada vez que eliges no moverte, a pesar de saber, estás reforzando algo.
Estás reforzando la parte de ti que evita, la parte que posterga, la parte que prefiere quedarse donde ya conoce, aunque no se sienta bien. Y con el tiempo, eso tiene un efecto. Empiezas a desconfiar de ti. Empiezas a sentir que, aunque entiendas mucho, no avanzas, que aunque tengas claridad, no te transformas. Y ahí es donde muchas personas se quedan atrapadas. En ese punto donde ya no pueden volver a no saber, pero tampoco están dispuestas a actuar. Y ese es uno de los lugares más estancados en los que puedes estar, porque no estás en la ignorancia, pero tampoco estás en el cambio, estás en medio. Y ese medio desgasta, porque la vida no se transforma en lo que entiendes, se transforma en lo que haces. El propósito no aparece en momentos de reflexión, aparece en decisiones concretas, en acciones que te incomodan, en pasos que no se sienten seguros, en movimientos que no puedes controlar completamente, porque es ahí donde realmente te encuentras, no en lo que piensas que eres, sino en lo que haces cuando nadie te obliga. Y sí, actuar implica riesgo, implica equivocarte, implica no tener garantías, implica sentir miedo. Pero hay algo más costoso que eso, quedarte exactamente donde estás, sabiendo que no estás alineado, porque cuando sabes y no actúas, no te quedas igual, te alejas de ti, poco a poco, en cada decisión que postergas, en cada verdad que ignoras, en cada paso que sabes que necesitas dar, pero no das. Y eso tiene un peso silencioso, pero constante, porque no se trata de que no sepas qué hacer, se trata de que aún no has decidido hacerlo, y hasta que no lo hagas, nada de lo que entendiste va a cambiar tu vida. Si eres completamente honesto contigo, hay algo que ya sabes, no como una idea clara, no como una respuesta bien formulada, pero lo sientes. Sabes qué estás evitando, sabes qué decisión sigues postergando, sabes qué conversación no quieres tener, sabes qué camino aparece en tu mente, pero al mismo tiempo te incomoda tanto que lo dejas de lado. Y no es casualidad, porque hay algo que se repite, aunque no lo hayas notado del todo. Aquello que más evitas suele estar directamente conectado con aquello que más podría transformar tu vida. Pero el problema es cómo interpretas esa sensación, porque el miedo se siente como una señal de peligro. Se siente como algo que deberías evitar, como una advertencia de que algo puede salir mal, de que podrías equivocarte, de que podrías perder algo. Entonces te detienes, te dices que no es el momento, que necesitas más claridad, que necesitas sentirte listo, que necesitas más seguridad antes de avanzar. Pero si observas con atención, esa sensación no aparece en cualquier lugar. No aparece cuando haces lo mismo de siempre. No aparece cuando te mantienes dentro de lo conocido. No aparece cuando todo es predecible. Aparece justo cuando estás frente a algo que importa, algo que tiene peso, algo que puede cambiarte, algo que te obliga a salir de la versión de ti que has sostenido hasta ahora. Y ahí es donde muchas personas se confunden, porque creen que el miedo significa que algo está mal, pero no es así. El miedo no aparece porque estés en el camino equivocado, aparece porque estás cerca de algo significativo, porque estás tocando un límite interno, porque estás frente a una versión de ti que aún no has vivido, porque estás a punto de hacer algo que no puedes controlar completamente. Y cuanto más importante es ese paso, más intensa es la resistencia, no solo externa, interna. Empiezan las dudas, las justificaciones, los escenarios negativos, los pensamientos que te empujan a quedarte donde estás, y si no los cuestionas, te convencen, te hacen creer que es más seguro no moverte, que es mejor esperar, que ya habrá otro momento. Pero ese otro momento casi nunca llega, porque no es el contexto lo que necesitas que cambie, eres tú. Y ese cambio empieza exactamente en el punto donde sientes más incomodidad, donde una parte de ti quiere avanzar y otra parte quiere quedarse. Ese es el punto clave,
porque ahí no solo estás enfrentando una decisión externa, estás enfrentando una parte de ti que ha tenido el control durante mucho tiempo, la parte que evita, la parte que duda, la parte que prefiere lo conocido, incluso cuando ya no te hace bien. Y atravesar eso no se siente bien, no se siente seguro, no se siente cómodo, no se siente claro, pero es necesario, porque cada vez que eliges avanzar a pesar del miedo, algo dentro de ti cambia. Te vuelves más firme, más claro, más alineado. No porque el miedo desaparezca, sino porque deja de decidir por ti. Y en ese momento, tu vida empieza a moverse en otra dirección. No porque todo sea fácil, sino porque ahora estás eligiendo desde un lugar distinto. No desde la evitación, sino desde la verdad. Y eso lo cambia todo. Tal vez llevas mucho tiempo intentando entender qué hacer con tu vida, pensando que en algún momento todo se va a aclarar, que va a aparecer una respuesta definitiva, una dirección clara, una certeza que te diga exactamente qué camino tomar. Y mientras esperas esa claridad, sigues avanzando como puedes, probando cosas, intentando mejorar, buscando sentido en lo que haces, pero en el fondo, algo no termina de sentirse completo. Como si hubiera una parte de la respuesta que siempre falta, como si, por más que lo intentes, nunca llegas del todo a ese lugar donde todo encaja. Y tal vez eso no es un error. Tal vez no es que te falte algo. Tal vez es que has estado buscando en el lugar equivocado, porque pasaste mucho tiempo mirando hacia afuera, buscando en ideas, en metas, en expectativas, en lo que otros consideran valioso, intentando encontrar sentido en algo que, en teoría, debería darte dirección. Pero mientras hacías eso, había algo dentro de ti que seguía sin ser visto, algo que no encajaba con la imagen que construiste de ti mismo, algo que preferiste ignorar porque no era cómodo, porque no era fácil, porque no sabías cómo integrarlo. Y con el tiempo, dejaste de mirarlo por completo. Pero no desapareció. Siguió ahí, influyendo en lo que eliges, en lo que evitas, en lo que repites, en la forma en que vives, incluso cuando no te das cuenta. Y por eso, aunque cambien las circunstancias, hay cosas que se mantienen, patrones que vuelven, sensaciones que regresan, decisiones que de alguna forma te llevan a lugares similares. No porque no puedas cambiar, sino porque hay una parte de ti que aún no has integrado. Y no se trata de convertirte en alguien diferente. No se trata de arreglarte. Se trata de dejar de rechazar lo que ya es parte de ti, de mirar con más honestidad lo que has evitado, de reconocer lo que has escondido, de aceptar que no eres solo lo que muestras, sino también todo aquello que aprendiste a ocultar, porque ahí, en esa parte que incomoda, hay información, hay verdad. No una verdad perfecta, no una versión ideal de ti, sino algo más real, más completo, más tuyo. Y cuando dejas de huir de eso, cuando empiezas a verlo, a entenderlo, a integrarlo, algo dentro de ti se alinea. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás dividido, ya no estás intentando ser solo una parte de ti, mientras ignoras el resto. Y en ese momento, sin que tengas que forzarlo, sin que tengas que buscarlo tanto, empieza a aparecer algo distinto, no como una respuesta clara, sino como una dirección, una sensación interna de coherencia, de verdad, de sentido, porque el propósito no es algo que encuentras afuera, es algo que emerge cuando dejas de fragmentarte, cuando dejas de escapar de ti, cuando finalmente te permites ser completo. Y tal vez eso es lo que has estado buscando todo este tiempo, no una respuesta perfecta, sino el valor de mirar justo en el lugar donde siempre evitaste hacerlo, y empezar desde ahí a vivir de verdad.